Buenos días, mi nombre es Daisy Moncada, soy estudiante de la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. Actualmente estoy cursando la materia de Derecho Internacional con la profesora Rosmary Longa. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los derechos internacionales y el derecho interno. Aquí tengo unas diapositivas con las que me estoy apoyando un poco, al final se las mostraré o se las paso. Entonces, primero que todo, pues empezamos hablando del derecho internacional. El derecho internacional proporciona al individuo una condición jurídica como sujeto del derecho internacional, como tal. Es la obligación asumida por los estados en respetar los derechos humanos del individuo, se relaciona. Sí, los derechos humanos también están en el derecho internacional. Es de carácter autosuficiente, también se toma en cuenta lo que son los tratados y especialmente casos de tratados sobre los derechos humanos, ¿sí? Ya que nos referimos a la parte de derechos humanos. Todo lo que es tratados, convenciones, van incluidas en el derecho internacional. El derecho internacional es producto de los estados y no del individuo, ¿sí? Porque luego vamos a hablar de otro derecho que es producto del individuo. El derecho internacional regula las relaciones entre los estados soberanos. Cuando hablamos de estados, hablamos como de los países. Mientras que el derecho interno regula las relaciones entre los individuos y las relaciones entre estados y los individuos. Es decir, el interno sería la Constitución para nosotros, que tiene que ver con el Estado, con Venezuela, con los organismos que llevan la parte del poder directamente con nosotros, con los individuos de este país. En cambio, el derecho internacional se relaciona directamente con los estados, con cada país. El derecho internacional es un derecho aceptado por los estados a quienes están destinados a la norma, o sea, quienes dentro de su constitución aceptaron estar dentro del derecho internacional, mientras que el derecho interno es impuesto por el Estado a quienes están sujetos a su autoridad. El derecho internacional forma parte del ordenamiento jurídico interno y se debe aplicar en los tribunales venezolanos. ¿Sí? La de aquí se refiere a que, bueno, más adelante vamos a hablar de que en Venezuela ya el derecho internacional está dentro de la Constitución asumido, entonces en los canales regula que en nuestro marco jurídico interno se toma en cuenta todo lo que es el derecho internacional, pero ya adaptado. La norma internacional, cuando es incorporada, sufre una modificación o puede ser copiada textualmente también, dejando de ser internacional. Esa sería la modificación constante de todas, para formar parte del ordenamiento jurídico interno y es aplicada como ley nacional, ¿sí? Es decir, como que de este derecho internacional, de estas leyes internacionales, algunas las copiamos y las adaptamos, como otras las copiamos textualmente y pasan a ser parte de la Constitución. Todas son modificadas porque no todas cuentan como internacionales, sino algunas ya como leyes propias de nosotros. El derecho internacional tiene como un objetivo, como parte de los derechos humanos, es el derecho constitucional de la humanidad, en tanto el derecho público externo como complementario de los estados. Garantiza el servicio de la defensa y la protección de los seres humanos. Bueno, aquí ya se refiere que cuando los canales regulares del ente nacional no pueden resolver o no dan respuesta, se utilizan estos canales internacionales y nosotros tenemos la garantía de que ellos vamos a ser escuchados. Hablando un poco del derecho interno, el derecho interno sería ya esas normas ya internacionales adaptadas a la Constitución. Entonces, es el llamado a aplicar los órganos del Estado a través de sus disposiciones constitucionales. Es el que aplica el derecho internacional, pero en la esfera interna. El derecho interno tiene implicaciones importantes en relación con los derechos y obligaciones de los individuos y obliga a su aplicación inmediata por parte de los tribunales. O sea, que ya sería desde la parte internacional hasta la instancia más cercana, que serían los tribunales nacionales. Ya
retomando un poco y hablando de Venezuela, en Venezuela, en la Constitución de 1961, que ya no está vigente, no contenía ninguna referencia del derecho internacional general ni relación con este derecho que tuviera relevancia con el derecho interno. Para tomar en cuenta algunas de la normativa internacional, se solicitaba la exigencia de una ley aprobatoria en caso de querer aprobar alguna ley especial. También de aquí surge lo que es el amparo. El amparo es un instituto para proteger los derechos de la persona. En los derechos constitucionales e instrumentos internacionales, actualmente en Venezuela se consagra el amparo constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en la Constitución del 99, donde ya se consagra este amparo, queda incorporado el derecho internacional como parte del derecho. Se resalta en el artículo 23, donde se consagran las jerarquías de los derechos humanos, con el fin de la promoción de los derechos humanos de los individuos frente a los abusos de poder del Estado a través de cualquiera de sus órganos. Son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del sector público. Quiere decir que ya estamos alineados bajo las normas del derecho internacional, que son captadas y que pertenecen a nuestros derechos no, hasta la normativa interna, y cualquier persona, cualquier individuo puede utilizar este recurso. No existe exclusión alguna, ni raza, ni sexo, ni clase social, ningún tipo de exclusión para acudir a ellos. También tenemos el artículo 31, donde dice: toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre los derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar amparo de los derechos humanos. Esto es lo que vengo repitiendo, que cualquier persona, no hay una exclusión donde no se pueda dirigir a solicitar un amparo de este grado, ¿no? Se declara la inconstitucionalidad sobre la ley. Aquí hago referencia a que hay leyes que cuando ya Venezuela empieza a ser parte del derecho internacional, hay unas constituciones que no encajan, que no engranan, que no concuerdan con lo que se promueve en el derecho internacional y quedan abolidas, como es la ley de vagos y maleantes, en base a las normas establecidas. Entonces esa ley queda abolida, esa ley no enmarca. Luego tenemos un tema que tiene que ver con las garantías judiciales y el recurso judicial efectivo en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces aquí también tenemos que en el artículo 8 consagra varias garantías relacionadas con el debido proceso, que aplica a todos los procesos, no solo de carácter penal, sino también a aquellos que anuncian ante cualquier autoridad estatal. Exigen un plazo razonable, no es que se hizo la exigencia y no se va a tomar en cuenta el tiempo, sino tiene que haber un tiempo razonable, no va a quedar abierto el proceso para toda la vida. Derecho a ser oído y derecho a un juez y un tribunal también, ¿sí? Asignar como tal un juez, un tribunal que pues nos oiga y entienda la causa. Existe la obligación de un respeto y una garantía, la adopción de ciertas medidas, el derecho a la vida también está aquí incluido, la integridad personal de aquella persona que realiza la denuncia, y la libertad personal. En Venezuela pues se habla un poco de que hay un poco de ley muerta, en cuanto a que en papel pues están todo muy bien redactado y especificado, pero no todo se lleva a cabo. En Venezuela contamos con el artículo número 23, donde los derechos humanos, tratados, pactos tienen un orden constitucional, y aunque en ocasiones pues el Estado evita recurrir a estas instancias internacionales. Sí, ya en casos cuando el Estado ha perdido, por decir así, esta denuncia, él tiene que ser garante
de unos pagos por gastos, indemnizar a la persona y bueno, pero últimamente pues han habido como muchas excusas y muchas formas de evadir. Luego hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, ya que este es el máximo órgano del sistema judicial aquí en Venezuela. Entonces nos referimos a él como el encargado de hacer llegar, como ser un puente con el derecho internacional. Las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos no son de obligatorio cumplimiento, dicen ellos, y no son aplicables si en la Constitución, si no se hayan agotado todos los recursos de la Constitución. De lo contrario, sería subvertir el orden constitucional y alteraría contra la soberanía del Estado. La Corte Interamericana declaró que el Estado venezolano ha violado o violó y el Estado debe realizar pagos por daño de material, reintegro de gastos y demás cosas. Entonces, pues aquí es donde hacemos referencia de que sí se toma, hay casos donde el Estado sí no ha tenido la razón ante el ente internacional y se ha llevado a cabo todo un trámite para dar respuesta a esto. Entonces, bueno, del derecho internacional, ya que partimos desde los países que están alineados hasta el individuo, entonces vemos cómo en Venezuela, a partir de la Constitución de 1999, nos adaptamos a ella y bueno, tenemos el Tribunal Supremo de Justicia como el ente máximo aquí en el Estado, pero de no ser oído, de no tener el plazo, de no tener el tiempo, de no ser respetados con la vida o nuestra integridad física, podemos recurrir a los entes internacionales. Bueno, muchas gracias y hasta luego.